comenzamos la explicación de la segunda unidad de Teodicea dedicada a explicar a Dios en el pensamiento griego. En esta ocasión nos detendremos en la teología de Platón, que hemos dividido en los siguientes parágrafos que figuran en la diapositiva. Vamos a comenzar a la inversa, presentando primero las conclusiones y después seguiremos el orden a partir de la introducción. Las conclusiones nos pueden aproximar a un mapa panorámico de lo que nosotros vamos a explicar en este tema. Estas son las conclusiones. La primera es en los diálogos de madurez, en las leyes muy fundamentalmente. Platón ha perfilado un nuevo concepto de divinidad como inteligencia divina que fabrica y ordena el mundo y posee rasgos personales. El nombre dado a este nuevo Dios es el de Demiurgo, cuya acción es la fabricación, no la creación, y gobierno del mundo en el sentido del artesano y gobernante. El mundo ideal, el mundo de las ideas, no es propiamente divino, es la tesis que mantenemos, sino puramente óntico. Las ideas, y especialmente la idea del bien, no son identificadas con el Demiurgo, con el Dios de Platón, ni son tampoco sus pensamientos, sino el paradigma o el telos que el Demiurgo sigue según el proyecto teleológico del bien. La obra del Demiurgo es el cosmos, macro y microcosmos, es decir, el mundo y el ser humano, fabrica el cuerpo y el alma del mundo y del hombre, y en este último caso con la ayuda de lo que llaman los dioses engendrados subordinados a él. El Demiurgo se distingue del alma del mundo, pues él, este Demiurgo, es trascendente y eterno, trascendente al mundo y eterno, y esta, el alma del mundo, es inmanente al mismo y engendrada en el tiempo. Las divinidades astrales, vivificadas por el alma del mundo que las diviniza, completarían la religión platónica. Es la llamada religión cósmica que hará escuela en la antigüedad tardía. Esta religión cósmica lleva consigo una nueva espiritualidad. El hombre debe ordenar su interior y vivir en la justicia, imitando precisamente los movimientos regulares de los astros, que lo elevan a su vez hasta la inteligencia divina que los gobierna. Y por último, Platón culmina así una concepción nueva de la divinidad que arranca de Genófanes y encuentra su impulso en el Logos de Heráclito, el Nous de Anaxágoras y Diógenes de Apolonia y el Dios providente de Sócrates. Con estas conclusiones, como mapa guía en la explicación, comenzamos una breve introducción como una advertencia casi preliminar. La teología de Platón propone como idea básica la existencia de un poder racional de carácter divino que gobierna y domina el mundo del ser o de la realidad. Pero hay que evitar, y esa es la advertencia, la tentación de hacer de la teología de Platón una antesala al cristianismo, convirtiendo su doctrina en una especie de preparatio evangélica, dadas las coincidencias muchas veces que el cristianismo vio en la teología de Platón. Para el cristianismo eso fue un acicate, pero también tuvo que pagar un peaje, porque muchas de las ideas de Platón no casan con la doctrina cristiana. Platón fue el primero en emplear el término teología en la República y el que realizó una interpretación religiosa y teológica del mundo, como vamos a tener ocasión de ver. Por lo tanto, la idea es que existe un poder ordenador, el centro de la teología platónica. Este poder es un poder racional de carácter divino que gobierna y domina el mundo del ser. En el Cratilo, por ejemplo, en el diálogo Cratilo, vamos a hacer en esta explicación un seguimiento muy atento a todos los diálogos. Platón dice que este poder, esta dynamis, esta fuerza, es por una parte racional y de carácter divino, nous kaisige, y en segundo lugar que ordena y domina el mundo. En el Fedón hablará de esa inteligencia como causa de todo. Es una inteligencia que posee una fuerza, dynamis, un poder para ordenar todo en sentido teleológico del bien, es decir, ordena toda cosa del mejor modo posible.
Estas ideas harán escuela en toda la teología posterior y muchas de las explicaciones, por ejemplo, de Leibniz, se apoyarán en este tipo de doctrinas. De nuevo, otra vez volvemos al papel del mito en la teología de Platón para hacer simplemente un par de puntualizaciones. Veis en esa representación, el famoso mítico mito de la caverna, Platón se presenta a la vez como crítico y continuador de la tradición mitológica. El mito aparece junto al logos, a menudo incluso como su coronación en la explicación de los diálogos. Por lo tanto, es un prejuicio racionalista pensar que el mito ha sido destruido por el logos. El paso no es tan tajante como nos han acostumbrado a ver, porque en el fondo lo religioso nunca es destruido por la lógica. Heidegger, por ejemplo, es también un representante a la hora de proponer que en el origen, teólogos, teología, designan ya el hablar míticamente poético, en esa obra que tenéis ahí, Identidad y Diferencia. Por lo tanto, se revaloriza de alguna forma el mito, y otro autor para nosotros conocido es von Balthasar, dirá, y cito: cuando la filosofía comenzó a desligarse conscientemente de la revelación mítica, tuvo lugar, es verdad, una profundización decisiva para la historia de la humanidad. El hombre toma conciencia de que en el mito, donde lo divino adquirió para él por primera vez una forma positiva, toca el horizonte de lo incondicionado. A través del ente, que podría ser también de otro modo, entra en contacto con el ser en su universalidad y necesidad. Pues bien, para este autor ese momento de transición fue crítico. Los dioses en Grecia corrieron el riesgo de desaparecer ante la fascinación de la idea y del concepto, y la filosofía tendió a presentarse como la religión ilustrada de los sabios. Y en ese sentido se habla incluso de una primera ilustración, en el sentido de un primer pensamiento crítico ante lo religioso. Karl Jasper, califica el mito también como una cifra de la trascendencia, en la misma línea que proponía von Balthasar. Ese mito que pertenece al hombre de todos los tiempos en la medida en que conlleva un estrato profundo de racionalidad, nos da que pensar. Estas expresiones, el mito da que pensar, sitúa, digamos, la valoración del mito en alto grado, al proponer que mito y logos son dos formas de esquematizar, de expresar la realidad, pero no opuestas. Los mitos en Platón aparecen casi como un recurso para hablar de ese mundo superior, el de las ideas, y un buen recurso justamente por su esquematismo, su simbología, sus imágenes. Por ejemplo, la teoría del conocimiento platónico, que todos conocemos, la anamnesis, el recuerdo, aparece justamente en el contraste entre esta visión mítica de las formas, la doxa, y la episteme, propia de las certezas empíricas o ciencia de lo inteligible. Y eso es justamente el núcleo del famoso mito de la caverna. Claro, como todo dualismo, y ahí lo hemos presentado entre el mundo de las ideas y el mundo que es la verdadera realidad, y el mundo de las apariencias, que es la realidad tal como nosotros la vemos en los fenómenos, esa dualidad significa también pagar un peaje. Y es justamente lo que aparecen ahí como rasgos, ¿no?, del dualismo. Significa una devaluación del cosmos y del conocimiento de los sentidos sensorial, devaluación también del cuerpo, en el caso del ser humano, frente a la idea del alma, una absolutización de la esencia universal y por lo tanto una depreciación de lo individual, de lo concreto y del mundo de la experiencia, de los hechos. En todo caso, nos interesa ya entrar de una forma más plena en la teología de Platón, a la que designamos ahí como una metafísica teológica. Y vamos a explicar por qué esta designación.
En realidad es una amalgama entre ontología, ética y política, y veremos que en los diálogos estas tres instancias, la ontología, la ética y la política, van de consuno a la hora de proponer su propia teología. La teología platónica, por lo tanto, se presenta como una mezcla de gnosis, de conocimiento, de doctrina salvífica, en la que la ética se combina con una consideración crítica del mundo. Los conceptos de imitación, mímesis y participación, mécesis, son claves a la hora de interpretar justamente la filosofía, pero también la teología de Platón. Y veremos en ese sentido cómo hay una oscilación entre la imitación, por ejemplo, que la realidad hace de las ideas, o la participación de esa realidad con esas mismas ideas. La imitación nos da una relación más externa, imitan, mientras que la participación es una relación más intrínseca, más interna. Las cosas participan de las ideas, de la realidad no ética. Por lo tanto, tenemos en primer lugar un mundo de las ideas, un cosmos noetos. Este mundo es el mundo ideal, en la que se da una identidad entre el ser y el pensar, entre el ser y la esencia. El mundo sensible, en cambio, se caracteriza por el cambio continuo, perdón por la redundancia, y permanente, tal como lo postulaba Heráclito en esa expresión tan conocida del Panta-Rei. Por lo tanto, un mundo fijo, donde se da la identidad entre existencia y ser, las ideas, y un mundo sensible, el mundo de las apariencias, de las formas, que es un mundo en devenir. El modelo de las ideas justamente es el centro de la teología platónica, o uno de sus centros. Esa orientación hacia lo divino, hacia el mundo ideal, permite, no obstante, introducir el orden en el inestable mundo sensible, justamente a partir de ese concepto del modelo del mundo inmutable de las ideas. Es decir, el mundo en devenir, inestable, la realidad tal como nosotros la presentamos en el mundo de las apariencias, de alguna forma puede orientarse y establecer un modelo más estable si sigue el modelo de las ideas. Es una orientación, por tanto, teleológica, que nos va encaminando a esa tendencia en la teología platónica hacia un monoteísmo. Esta orientación, por lo tanto, de la realidad hacia las cosas divinas está presidida por una creciente tendencia monoteísta. El bien, el demiurgo, el alma del mundo, todavía no especificamos este tipo de relaciones, van a estar presentes como, digamos, elemento coadyuvante a la hora de presentar las ideas principales de la teología, muy en la línea también, como hemos visto, de Xenófanes, en esa purificación moral de lo divino, de la idea de Dios y del concepto de Dios y de la misma realidad de Dios. La idea del bien, en esta expresión de la República, que Gepekeina tes usías está más allá de la esencia, es uno de los elementos que algunos autores han centrado como nucleares en la presentación filosófica de Platón. En esa koinonía, en esa comunión, en ese banquete, que es el término koinonía, que nosotros identificamos el diálogo famoso de este autor, en esa comunión de las ideas del mundo suprasensible reina, preside, jerarquiza la idea de lo bueno o del bien, to agazón, que converge, como decían los escolásticos, con la idea de la belleza, de lo hermoso, kalos, y se presenta como una síntesis suprema de lo divino. Cuando decimos aquí ya algunos elementos, da la impresión de que proponemos la idea del bien como la idea de Dios en Platón, vamos a distinguir claramente que el Dios que propone Platón bajo esa forma mítica del demiurgo, pero también real, es el Dios que nosotros tenemos que tomar en serio, pero ese Dios no está desconectado del mundo de las ideas, al contrario, es el mundo de las ideas y muy principalmente la idea del bien, el marco teleológico con el que el demiurgo
trabaja, forma, diseña el mundo. Nunca crea, porque el concepto de creación es ajeno al pensamiento griego y ha sido introducido principalmente por el pensamiento judeocristiano. El bien, tu agazón en Platón, no es una cosa buena, sino un abstracto neutro, esto es, la suma de todo bien, el bien mismo. A esto lo denomina Platón lo divino o el Dios Theos en muchas ocasiones, aunque, repito, esa confusión debemos dejarla clara. No propondríamos la idea del bien como han hecho otros autores, y lo vamos a ver en la explicación, como el Dios de Platón, sino más bien el demiurgo. La figura mítica del demiurgo es el Dios de Platón que trabaja a la hora de diseñar el mundo con el marco teleológico que le proporciona el mundo de las ideas y, muy en concreto, la idea del bien. Por eso nos hacemos la pregunta, y es pertinente, si la idea del bien es el Dios en Platón. En el libro sexto de la República encontramos esa famosa comparación de la idea del bien con la imagen del sol. Lo mismo que la luz del sol permite que percibamos la luz y los colores del mundo, la idea del bien sería la razón para que nosotros conozcamos, conocimiento objetivo, lo verdadero, lo bueno y lo bello. Todo participa de la idea del bien que irradia su verdad en todas las cosas, haciéndolas cognoscibles. También nuestra alma participa en la idea del bien, también nuestra alma participa en la idea del bien, y ella es la que irradia sobre nuestra razón la luz de la verdad y la capacidad para el conocimiento interno espiritual, por lo tanto también del conocimiento subjetivo. Por lo tanto, si el sol ilumina la realidad y nosotros nos la hace perceptible, pues la idea del bien ilumina no solamente el conocimiento de lo verdadero, sino también nuestro propio conocimiento espiritual, el conocimiento subjetivo a modo de iluminación. Por lo tanto, inteligibilidad, cognoscibilidad de las cosas y poder conocedor de la razón, conocimiento objetivo y subjetivo, no serían posibles sin tener en cuenta la unidad precedente, a saber, la idea suprema, verdadero sol del espíritu. El modo de acceder a este conocimiento, repito, objetivo como subjetivo, es el que relata la alegoría de la caverna en el famoso mito en el libro séptimo. Pero no se trata solo de un ascenso pedagógico de tipo intelectual, sino que el conocimiento se ve impulsado por la aspiración del amor, el eros. Esto es lo que se expresa en ese diálogo que conocemos como banquete, el simposio, un amor que se eleva hasta el amor espiritual de la belleza del alma y se consuma por fin en el amor a la idea del bien. Por lo tanto, no solamente es el conocimiento, sino muy fundamentalmente la voluntad la que hace que conozcamos. Pensamiento y voluntad serían como las dos facultades, ¿no?, del ser humano. La influencia de este diálogo del banquete es enorme, sobre todo en lo que se refiere a esa tendencia espiritual y mística de la ascensión del alma y la unión con Dios, muy propia de los pensamientos de los neoplatónicos, o, por ejemplo, en San Buenaventura y otros místicos, al hablar del itinerarium mentis ad Deum, como un modo de ascender aspirando, siendo aspirados por esa unión mística que es la idea del bien, que es Dios. Tanto un Dios que ilumina, pero también un Dios que atrae. Podemos hablar por eso de una metafísica teológica en cuanto propugna esta idea del bien como el verdadero ser del ente. La verdadera realidad no es la que figura más allá de los sentidos, sino aquella que está más allá de la realidad, lo metafísico. La tradición posterior va a resaltar justamente ese carácter ontológico de estas ideas hasta hacer de ellas pensamientos de Dios. Por ejemplo, Plotino o el mismo Filón, o realidades inseparables de la esencia divina, los famosos atributos medievales, los trascendentales del ser. La cuestión está en dilucidar si esta idea, la idea del bien, no es una estructura real sino ideal. Pero Platón ha considerado el mundo ideal como el auténticamente real, ontos on, más que el mundo empírico de las experiencias. Significa, por tanto, que el mundo espiritual es superior en gran medida al mundo material o sensible.
La idea del bien, por lo tanto, es la suprema realidad y eso es lo divino en Platón. Repito que esta caracterización de la idea del bien como lo divino no significa atribuirle los rasgos de la divinidad, como hemos venido insistiendo. Este Dios es el origen de todas las demás ideas, este divino, pero estas ideas no solo participan de ella, concepto de participación, y tienden a imitarla, concepto de imitación, sino que proceden directamente de la acción de Dios. Por lo tanto, este Dios, que va a ser el demiurgo, obra todo. Él sabía todo y hacía todo. Lo vemos en la República. Este Dios es el hacedor primordial, el piturgos, y el plasmador del mundo, demiurgos. De su acción, por tanto, proceden todas las ideas y por ella proceden las cosas del mundo. Esto, subrayado ahí en azul, es la idea central, la que da pie para distinguir la acción de Dios caracterizado y catalogado como demiurgos, como el plasmador, diseñador, fabricador del mundo, nunca creador, y de esa acción proceden las ideas. Por lo tanto, las ideas, incluida la idea del bien, que preside, que reina en ese mundo ideal, no se identifica con Dios. Tanto las ideas como las cosas del mundo proceden del mismo Dios. Con lo cual vemos unirse las dos concepciones principales que Platón tiene acerca de la divinidad, a saber, primero, que es la idea del bien y configurador del mundo, más bien para hacerlo más claro, hablaríamos del demiurgos como configurador del mundo a partir de la idea del bien, pero para Platón, y por eso se insiste, es el demiurgo el que configura el mundo, siguiendo eso sí, el modelo arquetípico de las ideas. El Dios introduce el orden, la proporción en las cosas y por eso es el artesano de los vivientes mortales e inmortales. Nos acercamos pues al concepto del demiurgo que Platón, insisto, establece desde la relación entre Dios y mundo, para analizar después, en otro apartado, la relación entre este demiurgo y el mundo ideal, aunque ya hemos establecido el marco teleológico. Entramos, por lo tanto, en este parágrafo, el concepto del demiurgo en la teología de Platón. El demiurgo es Dios. Si antes nos preguntábamos si era la idea del bien, aquí la respuesta va a ser afirmativa. En efecto, el Dios de Platón es lo que nosotros conocemos de esa forma como el demiurgos. Platón designa lo divino como demiurgo. En la República encontramos dos alusiones puntuales. La primera se sitúa antes de exponer la acción del bien mediante la comparación entre el sol y el sentido de la vista, lo hemos visto antes como una iluminación, y allí alude justamente a Platón al artífice de los sentidos. La segunda alusión está en el libro séptimo, al exponer cómo la astronomía nos muestra el perfecto orden de los astros que el artesano del cielo, esa es la designación que da, ha ordenado del mejor modo posible. Aquí hay solamente un paso a la teodicia que propondrá después Leibniz, ¿no? Al proponer el modelo de Dios como el modelo del mundo mejor posible, en el ideal del optimismo, tal y como él lo propondrá. Existe otro pasaje en ese mismo diálogo de la República en el que Platón vuelve a aludir a la acción de Dios sin llamarle expresamente demiurgo. Se trata del pasaje del libro décimo en el que se explica la imitación del mundo inteligible, de las ideas, llevada a cabo por el mundo sensible de las cosas, es decir, cómo se plasman las ideas en la realidad, acudiendo justamente a la comparación con los artesanos. Cada artesano fabrica su instrumento mirando a la idea, pero la idea misma no es creada por este artesano. Pues bien, Platón hablará entonces de Dios como el creador de la idea en sí o de la esencia de algo, en este caso de la idea de cama, por ejemplo.
Dios es el artesano de las ideas. Esta tesis entra, sin embargo, muchas veces en contraposición con otros pasajes que nos hablan de las ideas como seres eternos, increados e incluso anteriores a la acción ordenadora de Dios en el mundo. En todo caso, lo que sí podemos decir es que en el tiempo en que Platón escribe la República, la idea del demiurgo, o sea, la idea de una divinidad generadora que todo lo ordena del mejor modo posible, era ya familiar en la academia. Estas sugerencias en torno al demiurgo que acabamos de ver van a ser concretadas de una forma mucho más perfecta en el diálogo del sofista. Cito: nosotros mismos, todos los animales y los elementos de los que han brotado el fuego, el agua y sus hermanos, todo, como sabemos, es producción y obra de Dios. El artífice del cielo, el alma y la inteligencia que dominan y ordenan el mundo eran esbozos que prefiguraban al demiurgos. Por lo tanto, tenemos como primera idea que ese Dios es causa que hace que lo que no es pase al ser. Eso es una expresión muy bella que en absoluto tendríamos que convertir como idea de creación. Simplemente es porque la creación entraña, el concepto de creación, una no realidad, que no es solamente un no ser, es una creación de la nada, ex nihilo. Pero el griego no entiende el concepto de nada, existe la realidad. Por lo tanto, lo que podemos pasar es del no ser al ser, pero no de la nada al ser. Y eso es lo que estamos diciendo en esa primera idea. El demiurgos es el causante que hace que lo que no es pase al ser. La segunda idea es que Dios es causa racional, no obra por azar o necesidad, como la Ananké, sino por una ciencia, un conocimiento y una razón divinas. Por eso hablamos de un poder racional, ¿no?, a la hora de gobernar y de diseñar, de formar el mundo. Ese poder racional, creador, entre comillas, lo de creador, se extiende además a los seres animados y a los seres inanimados. Pues bien, entramos ya casi en una tesis. Esta determinación del obrar de Dios, repito que es justamente la idea principal a la hora de calificar o de reflexionar sobre el demiurgo en Platón, es a partir del obrar, de la acción, alcanza en este diálogo que introducimos en el Filebo una definición aún más metafísica si cabe. Muchos de los argumentos de la teología occidental, y hemos citado ya a Leibniz, se deben en buena medida o encuentran su fuente, su fundamento en estas ideas de Platón. La existencia de Dios va a ser deducida por razones de orden y causalidad. El orden del cielo y la tierra, la perfecta sucesión de los años, las estaciones y los meses, nos elevan hacia una causa suprema, pues ninguna de las cosas que suceden se realizan sin causa. Donde hay orden, hay una inteligencia, pues aquel no es sino su efecto connatural. Por lo tanto, el orden dimana de un poder racional. Ahora bien, no es posible colocar en el origen del universo un principio desprovisto de razón, obrando al azar, sino a la sabiduría y a la inteligencia, Sofía Cainus, que reinan en el cielo y en la tierra. De nuevo, por lo tanto, ese concepto de Dios muy ligado al logos, a la razón, que preside no solamente su acción, sino su mismo obrar, tanto en la acción humana, lo vamos a ver, como en la misma realidad. Esta sabiduría e inteligencia es la que fabrica y ordena todas las cosas. Pero la inteligencia no puede existir separada, sino existiendo en un alma. Y es así como la figura de Dios ordenador que acabamos de ver termina por perfilarse de modo mucho más adecuado. No se trata, por lo tanto, de un mero principio matemático abstracto, de una razón despersonalizada, si se permite la expresión, sino que en Platón va a hacer cada día más acto de presencia un Dios identificado con el Dios supremo de la religión tradicional, con los rasgos de su personalidad, tal y como veíamos también en Genófanes, que posee por lo tanto un alma y una inteligencia real. En la naturaleza de Zeus
existe, en ese diálogo del Filebo, dice, un alma real y una inteligencia real por fuerza de la causa. En el último escrito, atribuido a Platón, Las leyes, encontramos una última expresión del pensamiento platónico sobre la divinidad. En este caso es la preocupación política de la que siempre estuvo persuadido Platón, la que se enlaza ahora con la vivencia religiosa. La ciudad, la polis, debe fundarse, según él, sobre la religión verdadera. Platón incluye aquí una demostración plausible de la existencia, providencia y justicia de los dioses. Y de este modo, en ese diálogo, las leyes, su teoría política y su teología acaban por fundirse. Es necesario establecer una ley contra los ateos y los irreverentes con los dioses. Ese es justamente el fin que justifica la presencia de la ley. Platón acude a la tesis principal de los ateos contra la existencia de los dioses y trata de refutarla. Y esa tesis de los ateos es que todo está regido por la naturaleza, el azar y la necesidad. Phisei kai es anankes. Para rebatir, para refutar el argumento de los ateos, denuncia el error lógico en el que se incurre y que consiste en, cito, creer que el fuego, el agua, la tierra y el aire son lo primero de todo y de llamarles naturaleza, physis, y de considerar que el alma ha existido después, el alma, lo espiritual, después o a causa de estos elementos materiales. Esto en primer lugar. Hay un error lógico, no es la materia lo primero, sino el espíritu, y trata de justificarlo. Analiza y clasifica para ello las distintas clases de movimientos. Bueno, el movimiento, Descartes lo dirá claramente, es el principio de la res extensa, de lo que llamamos la materia. Pues bien, hay distintos tipos de movimientos: circular, traslación local, división, aumento, disminución, generación, destrucción. Pero hay otros dos movimientos más, que son aquel movimiento que es capaz de mover a los demás, y el que, además de esto, de mover a los demás, es capaz de moverse a sí mismo. Pues bien, las operaciones del alma, de lo espiritual, pertenecen justamente al movimiento descrito en último lugar, aquel que mueve a lo demás y se mueve a sí mismo. Así pues, el alma, esa es la conclusión, es más anciana que el cuerpo. Aquella, el alma, manda. El cuerpo, lo material, obedece. Y por lo tanto hay una precedencia de lo espiritual del alma frente a lo material o físico. A lo que Platón se va a enfrentar a continuación es al problema del mal. Dado que el alma es la causa de los bienes y de los males, de todo, hablará en realidad de dos tipos de alma: la racional, llena de virtud, y la que no posee ninguna de estas cosas. Se decanta por atribuir la función de la inteligencia divina a la que llama Dios eterno a las almas de los dioses astrales. Lo veremos al final de la explicación de estos apartados sobre Platón. Las almas son dioses y por eso se puede aceptar que todo está lleno de dioses, en el sentido que ya habíamos hablado en las primeras presentaciones de la teología de los primeros filósofos. La tesis esta que decíamos como epigrama de la filosofía, que se alude a una anécdota, a un episodio con Heráclito, cuando los visitantes le invitan y al contemplar el fuego, él dirá esa expresión: todo está lleno de dioses. Pero solo el alma primogénita y guía de todos los seres creados puede ser considerada como el origen de las cosas. El origen de todo, fijaos que estamos hablando ya del arjé, del principio, el fundamento, no está, como creen los ateos, en lo material, en el agua, en el fuego, el éter, sino que en esta alma buena y racional que mueve y gobierna los astros, todos y cada uno. Por eso podemos hablar de una o de muchas almas divinas que todo lo llenan. Sería la explicación de esa famosa frase que acabamos de comentar. Platón, por lo tanto, presenta la divinidad de los astros, pero sin olvidar al Dios supremo o a la inteligencia divina eterna e increada, eterna, que está en el origen de toda alma y de todo movimiento. En resumen, Platón habría querido en las leyes poner un sólido fundamento religioso a la vida de la ciudad. Y para ello, y de forma un tanto esotérica, si vemos,
crea una nueva religión, la de los dioses astrales, que tendremos ocasión de explicar. Estos dioses adoptan el aspecto de los dioses tradicionales, de las creencias religiosas, y todos ellos son engendrados de la inteligencia suprema. Por encima de ellos, por tanto, existe un principio anterior, está la inteligencia divina, el demiurgo, que aquí se presenta de una forma un poco más velada que en el resto de diálogos. Podemos hacer ya una serie de conclusiones para perfilar, ¿no?, la figura del demiurgo en Platón, a la que él llama en primer lugar artesano, el demiurgo por lo tanto considerado como aquel Dios que forma el mundo modelándolo según el proyecto de bien en comparación con el carpintero, el pintor, el arquitecto, son artesanos, pues existe el artesano del mundo, el demiurgo, frente a los demiurgoi. Ese artesano del mundo forma el mundo modelándolo según el proyecto del bien. Pero no solamente es el que diseña, forma, plasma el mundo, sino que lo gobierna. Y ya es otra comparación. Si antes comparábamos el artesano con los otros artesanos, al modo de diseñar, teniendo siempre presente en la idea como realidad suprema que se plasma en la realidad sensible, pues también la atribución del gobernante marca otra comparación. Los gobernantes y generales realizan también una obra, en este caso es una obra pública, como dirán las leyes, al ser también ellos artífices de la salvación de la ciudad. A veces incluso Platón habla del legislador como el gran artesano. Y en los diálogos de la última época va a aparecer ya por último como el artífice del mundo. Dios es también organizador, gobernante del cosmos. Dios no crea, sino que forma, ordena, y por eso se le puede atribuir esa calificación de ser el gran artesano del mundo. Podemos concretar la naturaleza de este demiurgo si atendemos las otras denominaciones con las que Platón se ha referido a la divinidad. En primer lugar, habla de una naturaleza que es divina y racional, como hemos visto desde el principio, y desde este punto de vista pasa a ser denominado igualmente como Dios o como inteligencia suprema. Dios obra la ordenación del mundo según su razón y su ciencia, su inteligencia y conocimiento. El demiurgo, por tanto, sí, es identificado como inteligencia divina. Otra calificación es la de causa divina, theia aitia. El dios demiurgo actúa sobre el mundo, su obrar, con una causalidad eficiente, fabricándolo y gobernándolo. Nos conduce finalmente hasta una calificación esencial para el problema de la personalidad de Dios, como son los epítetos o los atributos sobre la paternidad divina, donde vemos configurado de una forma sublime la personalidad de este Dios o de este demiurgo. La investigación en el Timeo sobre la necesidad de una causa primera de todo lo que existe, lleva a Platón justamente a decir lo siguiente, cito: encontrar al autor y padre de este todo es difícil e imposible que el que le encuentre le dé a conocer a los demás. Por lo tanto, digamos, esas calificaciones de autor y padre de alguna forma representan el estadio último a la hora de identificar a Dios con esas calificaciones tan personales. Esos calificativos que acabamos de ver habrían eliminado ya la posibilidad de concebir al demiurgo como una realidad matemática, abstracta o mecánica. No. Aquí, cuando hablamos de una inteligencia suprema, esa inteligencia caracteriza a la persona. Por lo tanto, se trata de epítetos que nos conducen a la dimensión metafísica de la causalidad divina y a su inteligencia. Ahora se nos va a descubrir como un paso nuevo una esencia todavía mucho más íntima de Dios. No es que sea solo inteligencia, causa, ordenador de la realidad, rey, gobernante, sino ante todo Padre. Su función paternal queda bien manifiesta en numerosos pasajes del Político y del Timeo. Platón dibuja así una personalidad de Dios definida como paternidad buena, y este rasgo de la bondad es especialmente subrayado por Platón hasta hacer de él uno de los principios primeros de su teología.
tanto el obrar de Dios no es un obrar, sino está ligado y no es ajeno a la bondad del mundo. A modo de representación y casi de conclusión, Dios es el artesano bueno, demiurgos agazos, lo vemos en el Timeo, la mejor de las causas, o aristos ton aition. El pasaje del Timeo en concreto 29 es en este sentido altamente expresivo. Allí se pregunta por la causa por la que el ordenador ha organizado y generado ese todo y dice, cito, era bueno. Y para el bueno no existe ninguna envidia jamás respecto de nada. Extraño a este sentimiento de la envidia, quiso que todas las cosas, en cuanto fuera posible, fueran semejantes a él mismo. La envidia divina, que era propia de las representaciones míticas, que sentía celos de la felicidad de los hombres, es aquí ya desterrada por completo. Esta es una idea principal que encontramos ya en la República al trazar las líneas fundamentales de la teología para fundamentar la religiosidad de la ciudad ideal y cuando Sócrates expresa en el momento de su muerte su fe viva en Dios Padre bueno. Lo vemos en el Fedón, en ese pasaje ahí citado.